¿Qué tal? Bienvenidos. El día de hoy contamos con la presencia del psicólogo Henry Maldonado desde Ecuador. Bienvenido, Henry. Muchas gracias, Edward. Gracias por la invitación. El inicio, ¿cómo es que te interesó estudiar la carrera de psicología? Bueno, sabes que mi inicio realmente fue un camino, en realidad. Cuando yo estaba acá en Ecuador, cursamos lo que se conoce como bachillerato y son 3 años después de la educación básica. Y claro, cuando estás en esa etapa, quieres saber a qué deseas dedicarte. Y bueno, a mí siempre me llamó la atención el aspecto social, el aspecto también físico. Entonces estaba mucho entre quizás sociología, quizás medicina, ¿no? Pero siempre había algo que me inquietaba mucho, ¿no? Yo decía, bueno, la medicina puede ser una opción. Sin embargo, habían cosas como que a mí no me terminaban de convencer. En la sociología igual, quise seguir también antropología, y finalmente, pues me encontré con psicología que me daba justamente una perspectiva diferente, ¿no? Una perspectiva biopsicosocial de la persona. Siempre me interesó el comportamiento. Y creo que cuando encontré esto de la psicología, pues dije, ok, aquí es, ¿no? Justamente llegué a ese punto en el que dije, ok, puedo conocer esta parte biológica, esta parte individual, social, estructural, cultural, y eso me pareció algo fascinante. Y ahí fue cuando me decidí, justamente por esa carrera, dejé a un lado otras opciones y me decidí por psicología como tal. Qué interesante, ¿no? Porque justo están ahí los intereses, ¿no? Y realmente, como lo dices, se aunan en psicología. Y Ujú. coméntanos, Henry, cómo es en Ecuador, porque acá en Perú, no en todos los casos, ¿no? Pero a veces como que los padres también quizás tratan de orientar a los hijos para otras carreras, porque existe quizás el mito, ¿no? De que no es tan rentable, ándate por algo más seguro, no sé cómo es allá. Bueno, yo creo que eso depende mucho de cada familia. Te puedo hablar de mi caso personal. Cuando yo le conté a mi familia que había decidido estudiar psicología, pues en realidad no encontré una negativa, más bien fue un apoyo, ¿no? Yo recuerdo que mi madre me decía, mira, con que sigas algo que tú ames, que te guste hacer, pues dale, ¿no? Sigue. Y claro, mi mamá también estuvo en ese proceso, ¿no? De que, bueno, quizás quiero ser médico, quizás quiero ser sociólogo, abogado, quiero ser antropólogo, ¿no? Y mi madre en cada uno de esos instantes, pues me decía, dale, lo que te guste. Finalmente, pues cuando ya me decidí y le conté, dije, bueno, ¿sabes qué? Voy a seguir esto. Pues no encontré mayor negativa respecto a ello. Sé de compañeros, compañeras que quizás sí, ¿no? Que sí, como que su familia, como dices, quizás por algún mito o desconocimiento, pues como que no los apoyaban tanto, pero en mi caso particular, no. Siempre tuve el apoyo de mi familia y eso para mí fue también un plus que me ayudó justamente en mi camino. ¿Y qué le podrías decir a alguien que nos está escuchando, un joven, y que por ahí está justo en ese momento, ¿no? Evaluando, ¿qué le podrías recomendar? Mira, a mí algo que me sirvió mucho para llegar a psicología fue que empecé a rodearme con las otras opciones que tenía. Entonces, cuando quería seguir medicina, me rodeé de médicos. Me fui a la facultad de medicina, consulté el pensum de estudio, hablé con estudiantes de medicina y pues, como te digo, por ahí encontré algunas cosas como que no me agradaban mucho. Lo mismo cuando decidí o quería ser abogado, pues fui a los tribunales, ¿no? Me fui a los tribunales, vi un poco cómo era el trabajo de ellos y hubo un momento en el que dije, bueno, me llama esto de la psicología y me fui justamente a un consultorio de psicología clínica. Conversé igual con la psicóloga, le pregunté y pues todo lo que ella me había dicho en torno a su camino profesional, la experiencia que había tenido, fue lo que a mí me cautivó. Entonces yo creo que no solo hay que estudiar porque las materias sean interesantes, yo creo que eso a veces es un error, ¿no? Ves la malla y dices, bueno, esta materia está interesante o algo así, sino más bien enfocarte en el plano ya de la práctica. ¿Qué es lo que vas a desarrollar? Porque claro, cuando tú estudias, de pronto hay materias que te llaman la atención, otras que no te llaman la atención, pero finalmente lo que terminas haciendo quizás es un poco distinto. Entonces, yo lo que les recomendaría es más bien que busquen en la práctica. Y bueno, la psicología es muy amplia, así que de pronto puedes buscar, si quieres, el ámbito educativo, el ámbito laboral, pero ir allá, preguntar si puedes vivenciarlo un poco, quizás mejor, porque al final es eso lo que vas a hacer durante 40 años de tu vida. Entonces, estudias 5 años, 6 años quizás, pero te dedicas el resto a eso. Entonces,
Creo que lo más importante es justamente eso, ¿no? Ir a la práctica y que te acomodes. Creo que igual, ¿no? Hay ciertas características que uno puede ir viendo. Si es que eres una persona que no le gusta estar en una oficina, que le gusta estar más en espacios abiertos, y si tú quieres estar realmente en una oficina, pues por ahí te puedes ir orientando un poquito más al trabajo que quisieras desempeñar. Pero mi recomendación sería eso, que no solo se queden con la teoría, con el pensum de estudios o con la publicidad que te dan las universidades, sino más bien ir a la práctica. Y creo que eso te puede orientar muy bien. Ujú. Excelente recomendación. Y Henry, para ir pasando ya a cómo es ejercer la carrera, ¿no?, de psicología, me gustaría que nos puedas comentar en Ecuador cómo has observado desde tu experiencia la salud mental de la población. Ok, mira, yo creo que esto es una constante en Latinoamérica en realidad. Hay mucho desconocimiento en cuanto a la psicología y a la salud mental en general. En Ecuador no ha sido la excepción. Realmente creo que en los últimos años se ha dado pasos muy grandes. Hace unos cuantos años se empezó a crear la Ley Orgánica de Salud Mental aquí en el país, lo cual fue un paso gigante. Y claro, fue una lucha también de formular esta ley, de que la aprueben en la asamblea, pero creo que ese fue un paso muy grande, ¿no? Sin embargo, creo que falta mucho por recorrer. En el país, por ejemplo, en el sistema público al menos, tú te encuentras con que en una demanda hospitalaria encuentras a dos psicólogos que se encargan por una población sumamente alta, y el mismo psicólogo termina haciendo funciones hospitalarias y termina haciendo consulta externa. Entonces, imagínate, recibes una persona que la ves una vez y de aquí la ves en otro mes o Ujú. cada 2 meses. Entonces, claro, eso también te habla no solo de quizás del trabajo en sí, ¿no? Sino también de los recursos que se invierten para la salud mental. Entonces es algo inaudito, imagínate, o sea, dos psicólogos para atender a una población que está internada en el hospital y población externa que viene. Creo que habla muy bien del presupuesto, el interés que hay por parte del Estado como para poder justamente suplir esa necesidad. Ahora, también han habido avances, como te comentaba, lo de la ley es un avance grande. También empezó a darse, al menos donde vivo yo, que es el Distrito Metropolitano de Quito, pues el municipio empezó a dar ciertos programas de salud mental, de prevención, de promoción. Hay líneas gratuitas a las que tú puedes llamar y tienes atención de psicólogos, quizás en intervención en crisis, pero que pueden ayudar bastante, ¿no? Acá tenemos un metro y como sabemos, ¿no? El metro puede ser un foco donde muchas personas pueden quizás intentar un suicidio. Y justamente tú puedes encontrar aquí algunos flyers o publicidades en el metro, ¿no? Que dice, necesitas ayuda, llama a este número. Yo creo que han sido avances sumamente grandes. Hay vallas publicitarias justamente donde tú encuentras que dice la salud mental es importante, no es un mito, busca ayuda, llama a tal número. Y bueno, es algo que antes no pasaba, entonces por eso creo que han habido avances. Sin embargo, pues en el país justamente todavía persiste un modelo biomédico de la salud mental y eso creo que le hace mucho daño porque, y bueno, en la salud, en esta nueva ley se habla más bien de un modelo comunitario, que creo que es a donde apuntamos, ¿no? Pero claro, siempre hay esa resistencia quizás a cambiar esa dinámica justamente biomédica, esa dinámica de poder, ¿no? Y optar por una opción quizás más comunitaria, que enfocada más a la prevención, que podría ser mucho mejor, es un camino que todavía hay que recorrer. Entonces yo creo que hemos avanzado, sí, pero aún falta mucho por recorrer. Y acá también pasa algo similar. Justamente con los Mm. centros de salud mental comunitarios se está trabajando ya la salud mental desde ese enfoque comunitario. No sé si por allá también hay algo que sería como que a la par de estos centros. Verás, acá sí hay, pero no es como que tú encuentras un centro de salud mental comunitario, no, sino más bien son centros de salud, de atención ambulatoria de primer nivel, que de pronto tienen un psicólogo. Y a veces el psicólogo puede realizar un trabajo que se conoce extramural con la comunidad, pero no está tan institucionalizado. Hay que ver que esta ley de salud mental, si la memoria no me falla, tiene menos de 5 años, quizás 3 años, donde se aprobó y se está implementando. Entonces, claro, el objetivo es llegar a una salud mental comunitaria, pero de momento está en el papel, ¿no? Claro, hay quizás ciertas entidades más privadas que sí lo hacen.
Acá en Ecuador contamos con algo que lo hizo una psicóloga que se llama Ahmed Uwa. Ya. Parece un aporte súper genial. Ella hizo algo que se conoce como huertomanías. Y es algo súper chévere porque son personas que tienen trastornos mentales graves, pero a través de este enfoque comunitario de la agricultura, por ejemplo, entonces ellos están en comunidad. Es una comunidad terapéutica como tal. Entonces ellos siembran sus productos, venden sus productos y claro, a la vez van recibiendo de cierta manera herramientas que les permiten para cuando ellos estén mejor de salud, pues justamente integrarse de mejor manera a la sociedad, ¿no? Pero es súper genial porque ese es un modelo desinstitucionalizado, entonces aporta muchísimo. Me gustaría que también nos puedas contar eh, si por ahí trabajas con alguna población específica o también por ahí si atiendes algún tipo de caso en concreto. Ujú. Bueno, acá en Ecuador pasa una particularidad que creo que no en muchos países sucede, pero acá en Ecuador tú puedes estudiar una licenciatura en psicología, ¿no? Pero también puedes ya desde un pregrado tomar una licenciatura en psicología clínica. No, eso quizás es un poco distinto porque, por ejemplo, en España tú estudias 4 años de psicología y luego haces el PIR, que se conoce de 4 años más de especialización y sales como psicólogo clínico. Acá en el país, quizás por un aspecto económico, porque obviamente imagínate lo que es tener un psicólogo que se capacite durante quizás 7, 8 años y ahí recién pueda atender pacientes, es que se ha optado como quizás algo un poco más breve, ¿no? Pero esta formación que yo tuve, al menos en la universidad en la que yo estudié, una universidad estatal, que es la más grande en el país, que es la Universidad Central del Ecuador, eh, yo estudié cerca de 5 años y medio, 6 años, psicología clínica como tal. Entonces, era súper interesante porque tú ya desde segundo o tercer semestre ya tenías prácticas en cuanto a prevención, promoción de la salud, y ya te ibas enfocando un poco más en ello. Actualmente, como que eso se generalizó un poco más. Aún se conserva la licenciatura en psicología clínica, pero también hay esta opción de psicología general. Entonces, cuando yo salí de la universidad, yo ya salí como psicólogo clínico. Luego estudié un año una certificación como psicoterapeuta integrativo para Latinoamérica y para Ecuador. Y luego pues estudié mi maestría en psicoterapia, que es donde he ido dirigiendo mi camino. Entonces, la población que yo atiendo principalmente son adultos. Es adultos, me encargo de terapia de pareja, terapia familiar, adultos con diversas condiciones de salud, ¿no? Por ejemplo, actualmente estoy trabajando en un centro de salud mental integral y en ese centro pues trabajamos en coordinación con psiquiatría. Entonces los casos que veo ahí es más de trastorno obsesivo compulsivo, trastornos de personalidad, depresión ya grave, ¿no? Quizás un poco de cosas que son condiciones de alta complejidad, podríamos llamarlo. Entonces me he ido especializando en esa área como tal. Igual en algún tiempo pues estuve como parte de mis prácticas, de mis pasantías, estuve como 6, 7 meses en un hospital y claro, mirábamos otro tipo de aplicación, íbamos más a psicología de la salud. Entonces, me he ido enfatizando más en eso, en adultos como tal, adultos mayores, y mi dinámica ha ido más por ese aspecto, que es en lo que me he ido especializando. Comentan, Henry, por ahí, claro, no son ya casos eh, de dificultad alta, ¿no? Por así decirlo. Ujú. ¿Consideras que por ahí quizás los psicólogos que van a trabajar con este tipo de casos tengan que desarrollar algún tipo de habilidades específicas? ¿Qué nos podrías mencionar? Sí, 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 totalmente. Bueno, esto depende mucho. Creo que dentro de la psicología, ¿no? Tú encuentras varios enfoques teóricos y varios enfoques te van a hablar de que hay patología, no hay patología. Y, pero algo cuando tú trabajas, ya quizás en un plano un poco de más complejidad, por así decirlo, tú necesitas saber de psicopatología. Entonces creo que algo que lo hace quizás un poco distinto es que tú puedas especializarte más en psicopatología. Y psicopatología por edades, ¿no? No es lo mismo una psicopatología infantil con una psicopatología en adultos mayores. Entonces, tienes que ir más enfatizado en eso. Otra que me parece fundamental es aprender de psicofarmacología. Aunque como psicólogos nosotros no medicamos, cuando tú trabajas en algo más interdisciplinario, multidisciplinario, necesitas conocer eso.
necesitas conocer qué efectos genera el clonazepam en una persona para justamente hacer quizás un diagnóstico diferencial, saber que lo que te trae a consulta es porque la persona está atravesando esto por la medicación o es algo que sin la medicación estuviera ahí, ¿no? Entonces, eso también es algo distinto y creo que fundamentalmente tienes que formarte en un enfoque teórico como tal, ¿no? Creo que a veces cuando tú sales de la universidad recibes un montón de enfoques teóricos, ¿no? Un montón de perspectivas teóricas, pero creo que lo que te ayuda mucho es que tú puedas centrarte en alguna, o al menos en dos, ¿no? Por ejemplo, como te contaba, yo me enfaticé más en psicoterapia integrativa y ese es un enfoque, bueno, acá en el país hubo un doctor que se llamaba doctor Lucio Valareso y él fundó un enfoque, que es el enfoque de modelo integrativo centrado en la personalidad, un enfoque ecuatoriano, y es en lo que me formé. Es un enfoque reconocido también a nivel de Latinoamérica y Europa. Y claro, eso te ayuda a ti a ver de distintas maneras, ¿no? Igual una formación sistémica, que es también la que utilizo, pues también te permite verlo de otra manera. Entonces, si tú vas a trabajar con casos de alta complejidad, creo que es mucho estudio, primero, saber mucho de psicopatología, saber mucho de psicoterapia y más que todo, pues tener también una perspectiva humana, porque al final puedes tener todas las herramientas, todas las técnicas, pero creo que lo humano es justamente lo que hace la diferencia, ¿no? Entonces, yo creo que eso iría más en cuanto a conocimientos técnicos, pero también en habilidades terapéuticas que debes ir desarrollando. Y claro, obviamente como psicólogos creo que tenemos una vertiente netamente humanista de amor al prójimo y creo que eso es algo que hay que mantener, ¿no? Que no hay que descuidar por la técnica, sino más bien hay que mantener y yo creo que si tienes eso, pues puedes llegar a atender varias situaciones de salud mental. Justo que hablábamos de esa riqueza humana, ¿no? Esa mirada eh, hacia los demás, ¿qué consideras que es lo que el hecho de ser psicólogo te ha brindado a ti como persona? Bueno, yo creo que bueno, en primer lugar, creo que ir por la psicología siempre conlleva un propio proceso de introspección, ¿no? Creo que es algo que muchos psicólogos, estudiantes de psicología hemos pasado, ¿no? Hay ciertas materias, ciertos conceptos que van resonando en ti, ¿no? Y creo que hay que prestarle muchísima atención a eso. Entonces, si bien cuando uno estudia psicología no debe ir en búsqueda de sanar o de hacer de la carrera como un proceso de terapia para uno mismo, eh, sí te despierta cierta introspección que te hace quizás dudar un poco de que hay algunas cosas por ahí que debes ir trabajando. Entonces creo que la psicología me ha dado una introspección permanente. Creo que no fue solo en mi formación, sino también en mi vida diaria, ¿no? El hecho de que tú puedas pensar el que por qué actúas de la manera en la que actúas, por qué piensas lo que piensas, por qué dijiste lo que dijiste, ¿no? Ayuda muchísimo. El hecho de que te replantees esto hace que tú no estés en automático. Y creo que eso es algo que los psicólogos nos diferenciamos de otras personas, ¿no? Que siempre estamos cuestionándonos nuestra propia existencia, nuestra propia conducta, siempre buscamos una manera de entender las cosas quizás un poco distintas. Y eso creo que nos ayuda en lo profesional, en la vida personal. O sea, algo sumamente importante, estás en un problema con tu pareja, con un amigo, eh, y claro, no es que no tengas problemas, no es que no puedas responder quizás de manera inadecuada, pero creo que el hecho de haber estudiado psicología muchas veces te hace parar, respirar, entender un poco más y quizás ahí responder, ¿no? Creo que eso me ha dejado la psicología, quizás en un plano más práctico, en el plano personal, pues me ha dado mucha gratificación. Creo que en mi profesión, cuando tú tienes una persona enfrente que llega quizás con mucho sufrimiento, y tú no es que le quitas el sufrimiento, sino que la acompañas en ese proceso. Y cuando esta persona, después de unas sesiones, tú la ves bien, una persona que no tenía ganas de vivir, tú la ves bien, quizás un poquito mejor, eso te da una gratificación enorme. Creo que por eso hacemos lo que hacemos y eso creo que me ha dejado la psicología, la psicoterapia en específico. Entonces creo que ha sido un camino en el que seguimos andando, seguimos transitando
y que seguramente nos va a acompañar hasta el final de nuestros días. Claro, ¿no? Verdaderamente eso que nos mencionas resuena de alguna u otra manera con todos los que estamos en esta carrera. Eh, Henry, para ir pasando al tramo final de esta entrevista, quizás también alguien nos escucha y está considerando iniciar su proceso de psicoterapia, pero aún no se anima del todo. ¿Qué le podrías recomendar? Bueno, yo creo que aquí nosotros, y sería bueno que conozca algo esta persona, ¿no? Dentro de la psicoterapia nosotros hablamos de procesos de cambio y justamente hay una etapa que se conoce como precontemplación, que es aquella donde la persona no reconoce que hay un problema. Todo está bien, no necesito un psicólogo, puedo solo, ¿no? Pero llega una etapa que es la de contemplación, donde yo ya empiezo a dudar, ¿no? Donde digo, bueno, creo que esto no lo estoy solucionando solo. Quizás por ahí escuché que un psicólogo me puede ayudar en esto, ¿no? Y cuando empieza a ver esa duda, es el momento preciso para iniciar, ¿no? Yo creo que cuando una persona ya está considerando en ir a un psicólogo, una psicóloga, es el momento ideal, ¿no? Creo que, como te explico en esto de las etapas de cambio, es el momento donde la persona más motivada está para hacerlo. Entonces creo que ese es el momento ideal. Si alguien no se decide, que puede entender algo, que el hecho mismo de que esté dudando ya empieza a formular un cambio. El hecho de que tú mismo pienses que esto que está pasando no es algo que te está beneficiando y que puedes, quizás hay una manera distinta de verlo, en ese punto en el que dudas, ya estás empezando a vivir un cambio. Entonces, creo que es muy importante dar ese paso. Y también otra cosa, pues ser paciente con el proceso, ¿no? Eh, a veces, y es mucho de nuestra cultura, pues queremos ir a una cita y que ya todo esté solucionado, ir a otra sesión y que ya todo esté listo, ¿no? Y cuando van 2 sesiones, 3 sesiones y no veo un cambio, o al menos el cambio que deseo, pues me puedo desanimar y puedo dejar de ir. Entonces creo que es eso también, ser paciente, saber que vienes de pronto con una perspectiva de años y eso no es algo que en una sesión va a cambiar. Sin embargo, tienes toda la disposición de hacerlo, por eso dudas en que quizás ya necesitas ayuda. Y creo que algo también fundamental es que te des las oportunidades de conocer psicólogos, porque eso también pasa, ¿no? Estoy muy motivado, pero resulta que voy a un psicólogo, no sé, no me sentí entendido, no sentí que sabía lo que quería, entonces empiezo con una generalización y digo, no, los psicólogos realmente no sirven para nada, yo no necesito esto. Y creo que ahí es justamente el darse otra oportunidad, ¿no? Saber que quizás a veces son situaciones que están fuera de tu control, pero que eso no impida el que sigas buscando ayuda. Quizás va a haber uno y estoy seguro que va a haber uno por ahí con el que te vas a sentir bien, con el que te va a poder acompañar. Y creo que eso es, ¿no? Tener paciencia con el proceso, darte oportunidades de seguir intentando. Y si ya pues contemplas la necesidad o al menos hay esa duda ahí de que necesitas ayuda, creo que es el momento preciso para hacerlo. Henry, me gustaría que nos puedas dejar con una frase que nos invite a la reflexión, que nos deje pensando. Mira, como te comentaba, yo me formé con el doctor Lucio. Lamentablemente el doctor Lucio falleció hace poco tiempo y pues fue un golpe difícil para todas las personas que estudiamos con él, ¿no? Pero él nos ha dejado varios textos, varios libros donde su legado continúa y me gustaría compartirles una frase que él decía de un libro que justamente lo tengo acá. Y él decía esto, ¿no? Él decía, es necesario ponerse a pensar constructivistamente. Hay que trascender la perspectiva lineal que establece el vínculo efecto-causa para apreciar el fenómeno psicológico, su conflicto, las patologías, la curación y ayuda desde este horizonte. ¿No? Yo creo que, bueno, quizás para quienes no están un poco familiarizados con esto, eh, pensar constructivistamente nos ayuda a que nosotros no entender las cosas de una manera unicausal, de una manera determinista. Muchas veces pensamos que si una persona, por así decirlo, una persona que tuvo un padre alcohólico, ¿no? Puede en su adultez ser un padre también alcohólico o una persona alcohólica. Relacionamos como que causa y efecto. Y creo que justamente una postura
psicológica y una postura constructivista de la psicología nos ayuda a pensar de que no necesariamente, que hay varios factores que pueden influir, que la persona misma puede tomar una decisión distinta. Y creo que pensar de esa manera nos ayuda mucho en nuestro ejercicio terapéutico y también para la vida como tal. Pensar en que no hay absolutos, ¿no? Que realmente a veces es bueno pensar de una manera relativa, ¿no? Desde la relatividad y que nosotros podamos saber que no necesariamente lo que creemos como verdadero, como correcto, como único, es así. Creo que la psicología invita justamente a eso, a replantearse aquellos conceptos que han sido definidos como leyes, Ujú. ¿no? Replantearse todo eso. Entonces creo que esta frase del doctor Valareso, pues justamente nos invita a eso, a repensar y a repensarnos. Nuevamente, agradecerte mucho por haber estado en esta ocasión con nosotros y considero que va a ser de mucha utilidad esta entrevista para todos los que la puedan ver. Con mucho gusto. Una vez más, gracias por la invitación, Edward, y pues adelante con el proyecto.